es el centro del cuerpo de un mensaje, es decir, es el tema más relevante que se quiere comunicar. La idea principal es la que se identifica en el tema, del que se habla o se escribe. La comunicación implica la emisión de un mensaje originado en un emisor, que puede estructurarlo de diversas maneras, ya sea de una forma oral o escrita. El mensaje que el emisor transmite al receptor puede contener muchas palabras, pero gira en torno a muchas ideas dominantes o idea principal, que es el jefe o el eje del tema que se comunica. Se denomina idea principal a un concepto de gran importancia de un discurso o parte de este. La idea principal suele servir como fundamento de toda una serie de ideas subalternas que dependen directamente de ella. Una idea principal puede ir acompañada de otras igual, relacionándose entre sí, sino de modo lógico, formando la estructura conceptual sobre la que se funda el discurso en cuestión. Por contraposición, la idea secundaria es aquella que complementa la principal, explicándola o extendiéndola. Puede suprimirse sin que se afecte el sentido último de lo expresado. La discusión o distinción entre ambos tipos de ideas es un proceso de gran utilidad a la hora de realizar el estudio de un texto de gran extensión, motivo por el que se suele utilizar como procedimiento de estudio y para confección de resúmenes. Cada discurso suele tener una estructura que lo organiza de un modo convencional. Esto significa que existen determinados géneros, determinadas codificaciones que ostentan determinados rasgos y que sirven como un método o un medio para la comunicación. Así, una tesis es un género o tipo de discurso, a lo cual es un artículo periodístico, una novela, etc. Todas estas expresiones tienen una serie de partes identificables, es decir, cada una de ellas sustenta en una o varias ideas principales, es decir, una idea principal. Hola, mi nombre es Flor y yo les voy a explicar cómo identificar la idea principal. Para extraer la idea principal es muy importante leer detenidamente e identificar las ideas secundarias, y estas son las que ayudan a reforzar el entendimiento del texto. Estas ideas secundarias ayudan a entender la idea principal y contribuyen a comprender de mejor manera el texto. Para lograr extraer la idea principal vamos a pasar por diferentes etapas, las cuales son las siguientes. El primer paso es leer párrafo por párrafo detenidamente e identificar las ideas más importantes. Paso número 2 es resumir esta información con tus propias palabras, y esto querrá decir que estás comprendiendo correctamente el texto. El paso número 3 es elaborar la idea principal. Paso número 4. Por último, algo que puedes hacer es cambiar el título del texto por uno que tú elijas, que creas que combine más con lo que tú comprendiste. Existen dos formas de extraer la idea principal de un texto: la sintáctica y la semántica. La forma sintáctica se basa en estudiar la repetición de las palabras clave o de sinónimos que al final te ayudarán en la elección de la idea principal del texto. La forma semántica complementa la anterior, buscando la frase clave con la que el texto no tendría sentido alguno. A continuación les diré un tip para poder identificar la idea principal más fácilmente. Cuando queremos estudiar un texto y identificar la idea principal o lo más importante, una manera fácil de hacerlo es subrayando las palabras clave, pero el problema es saber cuáles son estas palabras, y para entenderlo mejor, aquí está un ejemplo.
El texto anterior habla sobre el universo, sobre el Sol, las estrellas y la Tierra, pero ¿cuál de estos elementos es el más importante? Si lo analizamos brevemente nos damos cuenta que es el Sol, ya que este está siendo comparado con otros elementos diferentes. Además, se clasifica entre las estrellas y se da una razón de esto. Por eso lo que tenemos que subrayar son las palabras relacionadas con esta comparación. Ya que tenemos subrayadas las palabras clave, lo que tenemos que hacer es ver si estas palabras tienen sentido por sí solas. Quedaría algo más o menos así. El Sol es una estrella enana amarilla porque es pequeño en comparación con otro tipo de estrellas. Como pueden ver, esto aún tiene sentido sin los complementos, por lo que se sabe que sí es la idea principal. También otro tip sería utilizar lo que son los strips y los tapes, que sirven como herramientas para poder organizar la información y así poder descubrir la idea principal más fácilmente y también comprenderla. En este caso, el trip. ¿Qué significa el trip? Son técnicas de recopilación de la idea principal, la que está constituida por cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa mental, red semántica y cuadro comparativo. Voy a explicar en breve algunos de estos. El cuadro sinóptico es una herramienta de organización de idea principal que permite el desarrollo de la misma o conceptos e información pertinente. Hay dos tipos. La primera es la secuencia de elementos, la segunda es el desarrollo llaves madres, ejemplos. La segunda es el cuadro conceptual. El cuadro conceptual se usa para dar una sinopsis de un tema o un tema en específico y un aprendizaje significativo. El uso de los mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera significativa según el tema seleccionado. Está constituido por un tema central, por unos conectores, subtemas o subtema o más conectores y un elemento específico que sale de los subtemas. El tercero es el mapa mental. Es un esquema organizador de ideas y un elemento de construcción del conocimiento. Características de organización: el origen es el centro temático y la idea principal son brazos. Siempre se utilizan recursos visuales como imágenes o colores o algo así por el estilo. Los tapes de las técnicas de exposición de la idea principal son paráfrasis, resumen, reseña, reporte, informe y ensayo. La paráfrasis es una técnica que nos permite desarrollar la idea principal mediante palabras propias. El resumen es una exposición breve, oral o escrita de las ideas principales o partes de un asunto o materia. La reseña es una noticia o comentario generalmente de corta extensión que se hace sobre una obra literaria, de arte o científica. El reporte es una noticia o informe acerca de un hecho o suceso reciente. El informe es una exposición oral o escrita sobre el asunto de una cosa o de una persona sobre las circunstancias que rodean un hecho. El ensayo es una prueba que se hace para determinar si una cosa funciona o resulta como se desea.